Bueno, muchas gracias al Consejo de Cultura Gallega por esta invitación a venir una vez más a Santiago. A Santiago he venido en muchas ocasiones. Vine por primera vez hace algo más de 40 años con mis hijos a verenar a Sanjenjo y una visita, no solamente un par de visitas, por lo menos mis hijos eran muy chiquitos, hicimos a Santiago. Luego no interrumpí de algún modo las visitas hasta que me llegó la invitación de Alfredo Bermúdez para dar alguna charla y luego empezar a participar con ellos en un proyecto que ha sido muy enriquecedor de mi actividad científica. Es decir, que me ha empujado a aprender junto con ellos, junto con Alfredo Bermúdez y Ferrín y Elena. Elena trabajaba en otro tema, pero también a mí me interesaba muchísimo y aprendí de ella, obviamente, mucho. Es decir, el venir a Santiago ha sido un placer para mí muy enriquecedor. Y yo la charla que iba a dar aquí, yo pensé, no entendí bien el público que iba a tener. Yo pensé que iba a tener público de institutos, pero no, me refiero a niños o muchachos de institutos. Pero de todos modos la charla va a ser de tipo general, no van a aparecer apenas ecuaciones. Ahora yo las reemplazaré por lo que se hace muchas veces cuando no se tienen las ecuaciones, que es mover los brazos de un lado para otro. Bueno, el tema es efectivamente la combustión y su influencia en el cambio climático. La combustión se inició muy pronto, hace 500.000 años ya por el hombre, y se ha ido, su papel ha ido creciendo y ha tenido un cambio radical cuando, después de la revolución industrial, cuando se inició el uso de la combustión de los combustibles fósiles para producir energía mecánica. Y ese cambio que se inició al final del siglo XVIII, ese ha ido a más, y de manera que ahora quemamos más de 30.000 millones, más de casi 12.000 millones de toneladas anuales entre carbón, gas natural y petróleo. Quemamos una cantidad ingente anualmente de estos combustibles fósiles. De manera que en realidad los estamos quemando, bueno, los hemos quemado casi la mitad casi tanto como las reservas que quedan de esos combustibles, y lo hemos hecho en un periodo de 140 años. Y en cambio lo que queda, al ritmo que lo estamos haciendo, quedaría para otros 30 años. Es cierto que van apareciendo nuevas reservas no probadas, si se quiere, pero estimadas, de los hidrocarburos, pero cada vez es más complicado y más dañino para el medio ambiente el extraerlo, de modo que es un tema verdaderamente dañino. La combustión, en definitiva, que es la que proporciona la energía básica para nuestras necesidades energéticas, pues representa el 80%. El otro 80%, la combustión de combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo. Luego hay un 14% que son biocombustibles. Y cuando la gente oye esa cifra piensa en el uso de los biocombustibles modernos,
como lo que se está haciendo en Brasil, donde el etanol que producen a partir de la caña de azúcar y de otras sustancias representa el 40% de la energía del país. Es decir, aporta el 40% del país. Pero ese es un caso singular y aún así todo la contribución al consumo mundial es pequeña. El 14% de que se habla es el 14% que se obtiene a partir de la leña en los países que se están iniciando su desarrollo, que están pasando de la modo de vida agrícola al modo de vida industrial. Todavía no han pasado, y esos son los que utilizan la leña como un combustible primario. Y la leña es un combustible que se regenera porque se vuelve a plantar la leña y en un cierto tiempo pues se reproduce el combustible. Y además, cuando se produce la leña, como veremos, se absorbe el CO2 de la atmósfera. Bueno, en realidad el hombre, yo no sé si lo hago bien o no. Ya empiezo a cambiarla. No, ya lo estoy haciendo mal, no sé cómo, para ir marcha atrás, es aquí, en estas, lo estaba haciendo, vale, muy bien, no, más, antes, para el principio, sí, vale, muy bien. Bueno, para resolver los problemas de las emisiones y el consumo de los combustibles, hay que utilizar métodos científicos. Aquí tienen la definición de la edición del diccionario de 1984, del diccionario de la Academia de la Lengua, y de la ciencia, y es el conjunto de conocimientos conocimientos de la humanidad acerca del mundo físico y del mundo espiritual y su aplicación a las actividades humanas para el mejoramiento de la vida. Hay una edición posterior del diccionario del 2001 en la que la definición de la ciencia se convierte en algo más científico, como pueden ver aquí, leer ahí. Y en realidad tiene que ver con el descubrimiento de las leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza y cómo se pueden aprovechar para el mejoramiento de la vida. Y la ingeniería, pues, es el conjunto de conocimientos que permiten aplicar a estas permite aplicar el saber científico a la utilización de los materiales y de las fuentes de energía mediante invenciones y construcciones útiles para el hombre. En realidad, el que les habla es un ingeniero de formación y en este sentido, pues mi relación con los conocimientos científicos ha sido de buscarlos en la literatura, y cuando los conocimientos correspondientes no eran de la utilidad apropiada, pues tratar de complementarlos con las investigaciones convenientes. En realidad, cuando
se define la actividad de la ingeniería, pues aparece la energía y el trabajo. Y en realidad estos son dos componentes de la actividad humana que han jugado un papel importantísimo durante toda nuestra historia. La energía es la cualidad que tienen los cuerpos, que se manifiesta en su capacidad para realizar trabajo y calor, y producir calor. En realidad, estos dos conceptos, trabajo y calor, no eran conocidos de la humanidad, nada más que de un modo vago, es decir, de un modo vago pero efectivo, no hay duda ninguna. Es decir, antes del siglo XVIII ya hay que esperar al siglo XVIII para que aparezcan quizás a finales de las ecuaciones de Newton, del periodo de Newton, ya empieza a aparecer el concepto de energía, pero aparece más claramente durante el siglo XVIII. Digo, el de trabajo y energía mecánica. El concepto de calor era muy difuso, es decir, uno lo notaba por sus efectos, sentía calor al sol y frío cuando nevaba. Es decir, era una cuestión de sensaciones, pero no había un tratamiento científico. El trabajo, que esto se entendió pronto lo que era, es la energía que un cuerpo suministra a otro cuando éste se desplaza respecto al observador. Se calcula multiplicando la longitud recorrida por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Es decir, es el punto escalar de la fuerza por la velocidad. Este es el trabajo. Y la energía es lo otro. Pero y el calor no estaba bien definido. Lo que sí sabía la humanidad desde muy pronto es que en la combustión se producía calor. Lo que no se sabía bien era cómo llegaba el calor al cuerpo humano, al hombre. La humanidad estuvo utilizando el calor proporcionado por el fuego para iluminar la vivienda. Bueno, el calor, no, bueno, también el calor, porque la energía radiante es fotones y los fotones aportan energía. Había utilizado el calor proporcionado por la combustión para calentarse, iluminar la vivienda, transformar los alimentos y en definitiva, y eso había facilitado mucho su vida. También lo utilizaban para calentar los materiales, para fundirlos y producir nuevos materiales. El trabajo está aquí ilustrado por el efecto de cómo interviene la combustión, si se quiere, en el movimiento de los aviones. El avión es un vehículo más pesado que el aire y para su sustentación, para compensar la atracción gravitatoria, necesita las fuerzas aerodinámicas. Este es el avión, el avión de caza europeo, el EFA. Y este avión se está moviendo respecto al aire a una velocidad moderadamente alta, a lo mejor 300 kilómetros por hora, porque es poca altura a la que está. Y se mueve con el ala, los planos alares, si se quiere, no es un plano exactamente, formando un ángulo de ataque con respecto a la dirección de desplazamiento, la dirección D, si se quiere. Y las sobrepresiones que aparecen por debajo del ala y la depresión que aparece por encima, debido al movimiento relativo, que son proporciones a la presión dinámica del aire en este movimiento relativo. Esto es lo que produce la sustentación que equilibra el peso.
Y en realidad, en ese mecanismo, ni la fuerza, si se mueve, digamos, horizontalmente, ni la fuerza gravitatoria ni la fuerza de sustentación cambian la energía del avión. Solo cuando la sustentación se hace más grande que el peso, empieza a adquirir cantidad de movimiento en el sentido vertical y aumenta la velocidad del avión en ese sentido. Para la resistencia se debe a la fricción y la energía cinética que se introduce en los extremos, se introduce en el fluido cuando pasa por encima y por debajo del ala. Es decir, por encima del ala hay una depresión y respecto a la presión ambiente atmosférica, y por debajo del ala hay una sobrepresión, y eso implica que las partículas de aire cuando se mueven por encima del ala están sometidos a un gradiente de presión, una fuerza de presión hacia el fuselaje, y adquieren una velocidad en la dirección del fuselaje. Las que van por debajo del ala tienen la presión, donde la presión es mayor que la presión ambiente, están sometidos a un gradiente en la dirección de la envergadura del extremo del ala, un gradiente de presiones que acelera, que comunica una cantidad de movimiento, una velocidad en la que las partículas de aire se alejan del fuselaje hacia las puntas. Esa corriente que sale por encima del ala sale con una componente de la velocidad hacia el avión, hacia el fuselaje, y la por debajo en la dirección de las puntas del ala. Y esto representa que la capa que separa la corriente que va por encima del ala, la que va por debajo, es una capa de torbellinos. Y esos torbellinos tienen un movimiento que producen un movimiento en el aire que es circulatorio y que echa en la zona detrás del fuselaje, echa el aire hacia abajo y en cambio por las puntas sube. Y ese movimiento circulatorio tiene una energía, y esa energía es parte de la resistencia que hay que compensar. Luego hay una resistencia de fricción, y esa es lo que hay que compensar con la resistencia. D'Alembert hizo un intento de explicar las fuerzas del aire sobre la resistencia del aire al movimiento de los cuerpos. Y en esa teoría D'Alembert no incluía efectos viscosos ni estos efectos tridimensionales. Bueno, la teoría es muy primitiva, pero llegaba a la conclusión de que en el movimiento del aire alrededor de un cuerpo ni había sustentación ni había resistencia. Es decir, que bueno, eso quizá lo de la sustentación es posterior, pero los fluidos ideales no dan ni sustentación ni resistencia. Pero cuando aparece esta capa de torbellino es porque los efectos viscosos, lo que pasa en la capa límite, tiene un papel fundamental y aparece la resistencia. De modo que y aparece la sustentación. Pero los ingenieros aeronáuticos decimos que D'Alembert es lo que pretenden los ingenieros aeronáuticos es dar la razón a D'Alembert de que no había resistencia en el movimiento relativo de los cuerpos. Y efectivamente en un avión de transporte moderno la resistencia es 15 o 20 veces más pequeña en el vuelo de crucero a la sustentación. Es decir, que es muy pequeña. Y eso ya se descubrió por los hermanos Wright en 1903, que se dieron cuenta que con alas de gran envergadura, de un modo experimental, se dieron cuenta de eso, que la resistencia era la 10ª parte de la sustentación, y por eso se lanzaron a hacer el motor.
Un momento, vuelvo. Este es un avión, el Airbus 380. El Airbus 380 puede llevar hasta 600 pasajeros, es un avión muy grande, desarrollado en Europa por Airbus, y lo mueve, perdón, lo mueve el Rolls-Royce Trent 900. Este motor muestra cómo se puede transformar en la energía química o térmica, vamos, más que térmica, química, del combustible en energía mecánica. La combustión, para que cuando se hace la combustión a presión atmosférica al ambiente, como pasa en las chimeneas, no hay la energía suministrada al aire, se invierte en aumentar la temperatura y como es prácticamente a presión constante, porque la diferencia de presión entre la chimenea, el fuego y el ambiente es pequeña, pues ahí cuando se suministra calor al aire se expande y al expandirse empuja a los gases fríos del ambiente y produce un trabajo, una fuerza por el desplazamiento. Y ese trabajo se traduce en que el calor que se necesita para aumentar la temperatura del aire a presión constante es más grande que el calor específico cuando se hace en un recinto cerrado en que no hay expansión de los gases. Y esa diferencia de calor específicos es un indicio de que hay una transformación de energía térmica en energía mecánica. Y eso no se descubrió hasta finales del siglo XVIII, con lo de los calores específicos, pues fue o a principios del siglo XIX, por Boyle-Mariot y Charles, es decir, fueron los que descubrieron esa diferencia entre los calores específicos. Pero simultáneamente hubo experimentos de Ramford cuando estaba taladrando cañones que mostraban que había una transformación de energía mecánica en térmica, es decir, y eso es a finales del siglo XVIII. Para que la combustión genere trabajo, hay que hacer la combustión en recintos limitados, cerrados, casi cerrados. Esto no es un recinto estrictamente cerrado, pero la combustión que ocurre en la cámara, la zona roja angular que hay antes de los álabes de la turbina que hay detrás, en esa cámara es donde se produce la inyección del combustible y la combustión. Y los gases, pero en esa cámara la presión es alta. De hecho, la relación de presión entre la cámara y el ambiente pues es 18, 20, 30 a 1. Es una relación de presión muy alta la que hay entre la cámara y el ambiente. Es decir, se suministra el combustible en la cámara a una presión alta para que luego los gases, al expansionarse, empujen a los álabes de la turbina y adquieran una velocidad. Además, si se dejan expansionar al ambiente para proporcionar la energía para aumentar la presión de los gases que entran del aire, que entra a la cámara de combustión, hay que poner un compresor delante. Lo que hay delante de la cámara de combustión. Hay en realidad en el tren 900, bueno, y en muchos otros turbofans hay, pero vamos en particular en en realidad hay tres ejes, tres compresores distintos o tres
más que compresores, hay un fan, que es un ventilador carenado que está en el exterior. Es como una hélice carenada. Y esa hélice la mueve la turbina última, la que está a final del motor. Y esa unión entre el ventilador, el fan, que mueve una cantidad grande de aire aguas abajo. Es decir, el fan recoge el aire que viene con una velocidad, se aumenta la velocidad del aire, por el fan se echa aguas abajo y para adquirir una velocidad del orden de 400 metros por segundo relativo al aire que llega. Y ese es el fan. Lo tiene que mover la última etapa de la turbina. Luego hay dos etapas de compresión. Dos etapas de compresión. La compresión conviene hacerla escalonadamente porque es muy difícil conseguir que en el proceso de transmisión de energía de la turbina al compresor no se pierda energía, porque se eliminaría la posibilidad de utilizar el motor de reacción. Si se utiliza toda la energía, si no se puede utilizar toda la energía que sale de las turbinas para ir al compresor, se pierde parte de la eficiencia. Entonces hay dos etapas y cada una de ellas la mueve un eje que va coaxial con el más interior, que mueve el fan, y este es una muestra, esto representa una muestra de la complejidad de los sistemas que producen la transformación de la energía térmica en mecánica. Y bueno, voy a dejar esto para más adelante, pero lo que sí quiero decir es que en los motores de reacción tradicionales no había nada más, no eran de doble flujo, era un flujo único y pasaba todo él por la cámara de combustión. Había un compresor y luego una turbina detrás y pasaba todo por la cámara de combustión. Y el gas salía aguas abajo y el gasto de aire por unidad de tiempo a través del reactor, multiplicado por el incremento de velocidad, lo que da el empuje. Y ese gasto esa velocidad de salida era más alta que en el caso de los motores de turbofan. En el motor de turbofan se incrementa una fracción del aire que llega al motor, una velocidad pequeña, pero es una masa grande la que pasa por el turbofan y eso da el empuje necesario. En los 1950 y tantos, Lighthill, que luego fue profesor, él tuvo la cátedra de Newton en Cambridge, hizo una teoría del ruido aerodinámico y mostró que el ruido aerodinámico crecía de un chorro, crecía con la octava potencia de la velocidad del chorro. Entonces, reducir la velocidad de chorro ha implicado reducir el ruido de los motores de reacción. Hay mucho menos ruido que había en los años 1970 antes de iniciarse el uso de... Bueno, este es otro caso, es el lanzador, el Shuttle, y el Shuttle tiene dos motores de combustible sólido laterales que dan un empuje de 1000 toneladas cada uno, y luego está el shuttle mismo, la lanzadera espacial, que va montada sobre esos. En realidad, el cilindro interior es el depósito de queroseno, no, perdón, en el shuttle se utiliza en la lanzadera se utiliza hidrógeno líquido y oxígeno. En cambio, los motores laterales son de
permanganato no, bueno, perclorato amónico y son y un material plástico de unión de los cristales y esos dos también proporcionan un empuje al despego de 1000 toneladas. Es decir, bueno, esta es una transparencia en la que expongo la energía utilizada en 2007. Esto va cambiando todos los años. En 2007 se quemaban ya 3.000, casi 3.200 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Se quemaba carbón en una cantidad que aquí está escrita en toneladas equivalentes de petróleo. Es decir, como el carbón tiene una capacidad calorífica más baja que el petróleo, pues la cantidad de carbón que se estaba quemando es bastante más grande. Es decir, en realidad, esta es la cifra del 2007. Si pusiésemos la cifra de 1995, aparecería aquí 2.000 millones de toneladas. Eso ha subido fundamentalmente por China. En China se monta una central térmica de combustión de carbón pulverizado 6 a la semana. Se están montando, de modo que son unas cifras ingentes las que de carbón que se está y con el CO2 asociado, como veremos. De petróleo se quemaban casi 4.000 millones de toneladas anuales y de gas natural, esto, aunque se mide el consumo de gas natural en metros cúbicos, pero claro, un metro cúbico pues es poco, se puede medir en kilos, vamos. Pero es lo equivalente energéticamente al petróleo, pues es 2.630. Ya en 1953, que el consumo energético era 5 veces más pequeño que el que tenemos ahora, de los combustibles fósiles, desde 1953 a 1973 se multiplicó por 5 el consumo de gas natural y por 4 el consumo de petróleo. Eso para dar una idea de ese ritmo creciente, pero rapidísimamente creciente del consumo energético, el pánico que se produjo cuando en 1973 se produjo la primera subida del petróleo y la primera crisis energética. Las otras, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, son bastante más pequeñas, es decir, es casi la 10ª parte de los anteriores. Es decir, que por eso esto representa, los combustibles fósiles representan el 80% de la energía actual. En las cifras, entre paréntesis, son las correspondientes a España. En España la energía hidroeléctrica representa un tanto por ciento más alto y la nuclear parecida a un tanto por ciento más alto de la energía de los combustibles fósiles. Bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, estas son las reservas del petróleo. Bueno, esta cifra debe ser del 2005. Es decir, se mide aquí en giga son en miles de millones de toneladas equivalentes de petróleo. Y las de petróleo son 140.000 millones, pero se están consumiendo al ritmo de 4.000 millones de toneladas anuales. De modo que si dividen
o tienen la cifra correspondiente. Hay reservas de gas natural que van creciendo, pero de un modo que da miedo, porque para sacar el gas natural que está a gran profundidad entre arenas y entre pizarras, hay que producir cracking, hay que inyectar agua a presión. Esa agua es agua que está mezclada con todo tipo de contaminantes cuando llega a desplazar el gas natural, y luego rezuma a los acuíferos y produce problemas de todo tipo. Las arenas bituminosas también pueden contribuir al... Como decía antes, el hombre conoció un modo bueno, debo decir antes de nada que los combustibles fósiles tardaron en producirse 300 millones de años, y hemos consumido una cantidad comparable a las reservas ya desde 1970 bueno, teóricamente 1860 o 1870, cuando empezó el despegue. Hemos consumido ya otro tanto como las reservas que quedan. Eso en 140 años. Y lo que queda se va a consumir en poquísimo tiempo. El petróleo se utiliza para producir plásticos, de modo que es un tema verdaderamente tremendo el que nos tenemos que enfrentar. Bueno, perdón. Uy, no. Como decía, el hombre ha conocido, pues, quemaba madera, y la madera se reproduce en un ciclo que puede ser 40 o 30 o 50, depende del tipo de madera, 50 años. Y como veremos después, al quemar la madera, pues estamos produciendo CO2 y vapor de agua, en realidad, y calor y radiación luminosa. El calor es lo que viene de la radiación del hollín. Luego lo explicaré. En el fuego hay una llama de difusión donde se quema el combustible con el aire ambiente, y esa bordea la zona donde a alta temperatura se producen aglomeraciones de aromáticos, especies aromáticas que se producen en el degradamiento al aumentar la temperatura del material combustible. Se forman el hollín, soot, y esas son partículas que cuando las que vemos, las que radian a alta temperatura, a temperaturas del orden de 1200 Kelvin o 1300 Kelvin, pues están radiando una luz amarillenta o roja, y esa luz proviene de una fracción másica que hay de hollín en el interior, que es se mide en partes por millón. La fracción másica del hollín en el gas que hay interior es 1 a 1 millón, pero radia, es muy efectivo en radiar, y esa radiación es lo que calienta a la gente, y cuando se pone cosas sobre el fuego, pues también ya la convección directa. Este es... Cuando uno mira la llama, pues ve una cosa caótica que se desplaza, que está bailando continuamente de posición, y que ya pueden entender lo difícil que es modelizar estos movimientos caóticos que tienen las llamas. En realidad también es cierto que es un aliciente para intentar entender lo que hay detrás de ello. Es decir, como decía Einstein, la más bella experiencia que podemos tener
es lo misterioso. Dice, esta emoción fundamental está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Decía Borges que en un cuento maravilloso que se llama Funes el Memorioso, que el pensar es olvidar de las diferencias, es abstraer, es generalizar. Y lo que hay que hacer es extraer lo fundamental de ese fenómeno complejo que estamos viendo. El mecanismo es el uso de las matemáticas. La naturaleza es el gran libro que permanece continuamente, constantemente abierto ante nuestros ojos y que está escrito en lenguaje matemático. Y esta es una cita de Miguel de Guzmán, el fundador del proyecto Stalmat, que dice: las matemáticas tienen como objetivo no solo la creación de estructuras mentales bellas ante los ojos del alma, sino también son instrumentos de exploración y observación del universo. Esto es un reflejo de la idea de Galileo. Bueno, del fuego pronto se adquirió, la humanidad pronto adquirió una idea. Es la observación y la expresaba en el lenguaje cotidiano. Bueno, la palabra combustión en realidad aparece bien definida solo en la época de por Lavoisier, pero es combustión que se manifiesta con desprendimiento de luz, calor intenso y frecuentemente llama. Esta es la definición que viene en el diccionario, que suele ser muy ilustrativo. Es decir, que yo siempre les animo a los estudiantes de Stalma, por ejemplo, a que utilicen el diccionario, como hacen sus profesores. La llama es masa gaseosa en combustión que se eleva de los cuerpos que arden y despide sobre la N luz de color de variocolor. También y la combustión, ya la definición moderna que proviene de Lavoisier, pues está abajo. Es una reacción química en que ocurre generalmente en fase gaseosa entre el combustible, como los hidrocarburos líquidos, el gas natural o el oxígeno del aire. La reacción genera calor y radiación, no reacción, radiación luminosa. Es Lavoisier, que murió guillotinado, murió en la guillotina, a pesar de que había contribuido de un modo fundamental a resolver el problema de los nitratos, de la falta de nitratos de Chile para la producción de la pólvora en la Revolución Francesa. Pero las envidias condujeron a que le cortaran la cabeza. Bueno, volviendo a Lavoisier se dio cuenta de la definición que venía antes, se preocupaba precisamente de la combustión porque buscaba obtener un premio de la Academia de Ciencias de París para el mejor sistema de iluminación de París. La iluminación se hacía con sebo, con aceite de ballena, con queroseno, el que encontraban. Y para el modo más eficiente de hacer eso, pues necesitaba ver la luz que emitía y introdujo sistemas para medir la luz. Pero luego también se dedicó a hacer observación cuantitativa, a medir lo que ocurría, y es el que descubrió que la combustión es una reacción química entre una componente del aire que dejó de ser un elemento de la naturaleza, uno de los 5 elementos de la naturaleza, y en la reacción se producía, es decir, era una combinación con el combustible y el oxígeno del aire, se producían óxidos, una vez gaseosos, otra vez sólidos, y esos productos, no, los productos de la combustión, estaba el CO2 y el vapor de agua.
de manera que el calor. El calor lo consideraba, como la teoría del calórico, un elemento imponderable que no tenía peso y que se desprendía en la combustión, pero no tenía ese concepto de la energía moderno, de la energía térmica. Faraday llega a la combustión después de que entrara a trabajar con Sir Humphrey Davy en la Royal Institution de Londres. Esta Royal Institution es como un ateneo científico que instituyó el conde Ramford, que es el que puso el dinero para la institución, y allí nombró de director de la institución a Sir Humphrey Davy. Sir Humphrey Davy es el que hizo los primeros estudios, bueno, descubrió 5 o 6 elementos, pero hizo los primeros estudios de cómo era la combustión, cómo se propagaba en una mezcla reactante gaseosa en un tubo. Cuando se hacía la ignición en un extremo, entonces viajaba la llama hacia el otro extremo y observó que si se ponía una malla se impedía el paso de la llama. Entonces inventó la lámpara de seguridad de los mineros, que detecta el problema al llevar la lámpara, que es una vela encapsulada en una malla metálica. Cuando hay grisú fuera, el metano fundamentalmente, pues la llama no se propaga de la vela al exterior, pero se detecta enseguida la presencia y eso empezó a salvar vidas humanas y tuvo un impacto fenomenal en el desarrollo de la revolución industrial. Sin ese hubiera sido un desastre. Todavía hoy día en China mueren 10 personas diarias como consecuencia de los desastres en las minas, y se ha reducido a la tercera parte porque han empezado a cerrar las minas viejas antiguas, es decir, que no responden a los niveles de seguridad. Y esto lo digo para que entiendan todos los beneficios y los problemas de la combustión del carbón. Lavoisier introdujo, dio clases, daba las conferencias de Navidad a los niños más, como digamos, dotados de Londres, que venían de los institutos de Londres a esas conferencias, y los daban en la Royal Institution. Él había llegado, Faraday había llegado a la Royal Institution porque así le dieron era encuadernador de libros, aprendiz de encuadernador de libros, pero leía los libros que pasaban por sus manos para encuadernar, muchos de ellos, y le dieron unas entradas para ir a la Royal Institution a ver a Lavoisier, a Humphrey Davy, a dar unas conferencias, y escribió unas notas y se presentó para decir: yo querría trabajar con usted de aprendiz, y efectivamente le contrató. Decía él que en la vela estaba toda la física y la química conocida en esa época y la que hay hoy. La vela tiene cera. La cera es una parafina de una cadena larga de hidrocarburos y unos 20 carbonos, y se funde debido al calor que llega por radiación de la llama de la vela, y se forma una charca, y en la charca hay un movimiento circulatorio del líquido que va hacia la mecha que está en el centro, y porque allí la temperatura superficial es más alta,
y la tensión superficial más pequeña. Entonces hay ese movimiento de aporte y luego sube por capilaridad el líquido y está sometido a ese calor intenso de la radiación fundamentalmente que viene de la llama y de la radiación y de la conducción. Y se produce ya la gasificación del combustible y este viaja hacia afuera, hacia las regiones de menor concentración por difusión, que es el mecanismo correspondiente, y este recibe y se encuentra con el oxígeno que está fuera. Y el oxígeno llega también, hay un sumidero de oxígeno hacia la vela y se produce el consumo del combustible en una capa muy delgada. ¿Por qué es esto así? En la llama se generan temperaturas del orden de 2000 Kelvin. De 2000 Kelvin. Entonces, la llama se generan temperaturas del orden de 2000 Kelvin. Y los gases tienen una densidad por la quinta parte de la densidad o la sexta parte de la densidad de los gases ambientes. La presión que hay en el entorno de la vela está determinada por compensar las diferencias de presión que hay, están determinadas para compensar el peso del aire y ese peso es mucho más grande que ese peso del gas que hay aquí fuera. Como la densidad es alta, es más grande que la que hay aquí y como consecuencia la presión que se imprime de algún modo a la masa de los gases quemados tiene un gradiente de presión incompensado por la fuerza gravitatoria y produce ese ascenso de los gases hacia arriba. La velocidad de ascenso es como la velocidad de caída de un móvil en la longitud característica esta que hay ahí. Son, digamos, 5 centímetros. Pues la raíz cuadrada de raíz de GH, la raíz de 1000 centímetros partido por segundo cuadrado, que es la G, y la H, 5 centímetros, eso da una velocidad de los gases quemados de 70 centímetros por segundo. 70 centímetros por segundo. El tiempo que tarda una partícula en recorrer esa distancia son 5 centímetros dividido por 70 es un poco menos de una décima de segundo. Pero a alta temperatura, si se ha hecho la ignición, a alta temperatura, los tiempos característicos que se necesitan para consumir cuando se mezcla el reactante y el combustible a alta temperatura son del orden de 10.000 veces más pequeños o 1.000 veces más pequeños, 1.000 veces más pequeños. Por esa razón, el combustible y el aire no coexisten nada más que en una capa delgadísima, la necesaria para que se mezclen, para que pueda haber reacción química que se mezclen, de modo que los reactantes se difunden transversalmente hasta que encontrar el aire y el oxígeno al revés. Y se produce la combustión una llama de difusión. Y el hollín, que cuando llega, atraviesa la llama, se reacciona inmediatamente a esta alta temperatura con el oxígeno y la mayor parte del hollín desaparece en esta zona próxima. Quedan partículas microscópicas de hollín que pueden llegar a los pulmones y afectan a... Bueno, la combustión en realidad se descubrió pronto que era una reacción química, como si dijéramos, entre el combustible y el oxígeno en el aire. Para un hidrocarburo, esa combustión produce CO2 y vapor de agua, y en cantidades solo 1000 veces más pequeñas
contaminantes, especies contaminantes. Es decir, las especies principales son H2, O, vapor de agua, y CO2. Y hay una relación de estequiometría que está aquí representada, 11 moléculas de oxígeno por molécula de etano, que es el etano, 7 carbonos, 16 hidrógenos, y produce esa combustión. En la combustión se conserva la masa. Esa es la primera ley de conservación que introdujo Lavoisier. Se conserva la masa. Se produce una energía térmica que en realidad es energía térmica asociada al movimiento de agitación de las moléculas. Y eso no se descubrió hasta mucho más tarde. Bueno, hoy tengo que seguir a toda velocidad, termino. El nitrógeno apenas se comporta casi como inerte, pero no es esencialmente inerte. A alta temperatura, como demostró Zeldovich, que describió el mecanismo, a alta temperatura y en la llama se produce oxidación del nitrógeno. Y esa oxidación ocurre a alta temperatura suficientemente deprisa para producir el NO, pero es lenta, muy lenta a baja temperatura. Y va seguida, en realidad es una reacción que es consecuencia de las colisiones entre el oxígeno atómico y el nitrógeno, y producen NO y N. El N es mucho más inestable que el oxígeno, y en cuanto se encuentra con el oxígeno molecular produce NO y O, y esta es una reacción muy rápida, de modo que todo el NO todo el O que aparece en la primera reacción, todo el N que aparece en la primera reacción desaparece en la segunda, y el efecto, por las dos escalas dispares de tiempo de reacción, el efecto global, esta reacción global. Y esta reacción global, bueno, los biocombustibles son carbohidratos, y los carbohidratos son carbonos que están unidos, tienen 4 enlaces, un H llena a un enlace y el OH llena a otro, y los dos enlaces que quedan se unen a los carbonos adyacentes, y el elemento básico del hidrato de carbono es el CH2O. Cuando reaccionan estos hidratos de carbono que componen la leña, por ejemplo, y la mayor parte de los biocombustibles, reaccionan con el oxígeno del aire, se produce CO2 y H2O, más calor. Esta reacción es justo la inversa de la que ocurre por la fotosíntesis, en la que los fotones que recibe la planta en la clorofila facilitan la unión del CO2 que toma la planta de la atmósfera y del H2O que viene por las raíces con la savia, y ahí se produce el hidrato de carbono y oxígeno, de modo que la planta aspira CO2 y respira oxígeno, de modo que es justo la inversa. Por eso la humanidad, cuando utilizaba la leña, estaba haciendo las dos reacciones simultáneamente. Bueno, y lo que quería decir es que efectivamente en los hidrocarburos aparecen especies intermedias, aparecen una variedad de radicales, porque no ocurren directamente porque chocan una molécula del hidrocarburo con 11 de oxígeno para dar... No, eso no ocurre así en la fase gaseosa donde se producen las reacciones, sino que aparecen especies intermedias, radicales, que son especies muy reactivas y producen la degradación hasta llegar a los productos. Y bueno, yo creo que voy a tener que
es una foto de alguien que para nosotros es una persona absolutamente imprescindible en la teoría de la combustión, que es Zeldovich. Zeldovich, esta foto es de 1946. Zeldovich empezó a trabajar en combustión para fijar el nitrógeno atmosférico y entonces descubrió esas reacciones de oxidación del nitrógeno y entendió que había reacciones de, de, de ramificación en cadena y de propagación de la cadena en las reacciones de combustión, como había descubierto el Semenov, que recibió el premio Nobel precisamente por descubrir ese mecanismo de reacción del hidrógeno con el aire, con el oxígeno, y cuando en 1939 se descubrió la fisión del átomo, él empezó a participar en las posibilidades de desarrollo de la reacción en cadena de los neutrones con y fue con Harrington, fueron los dos científicos, pero fundamentalmente él, del desarrollo de la bomba atómica rusa y de la bomba de hidrógeno con Sájarov después. Pero independientemente, siguió contribuyendo a la combustión las ideas muy fundamentales y luego, a partir de 1960, se involucró en la astrofísica, estuvo ligado al desarrollo, al descubrimiento de los agujeros negros, de la radiación de fondo del universo y en muchos fenómenos astrofísicos. Y quizá, pues, voy a terminar. No quería, por si acaso me dejaba alguna. Bueno, lo que no he dicho es cómo influye en el cambio climático y permítanme que les diga simplemente unas palabras. El problema del cambio climático es que la Tierra recibe la radiación del Sol, que es en torno a la luz visible. El Sol, las capas exteriores están a 6.000 Kelvin y la luz que emiten es del orden tiene una longitud de onda que es del orden de la visible. Se mide en décimas de micra. En cambio, la Tierra, luego de esa radiación que viene del Sol, una parte se refleja y se reflejaba, por ejemplo, en las superficies heladas del Ártico, que eran blancas y reflejaban el 80% de la radiación incidente. Se está fundiendo el Ártico y aparece agua y el agua absorbe el 80% de la radiación que llega del Sol. El equilibrio se establece cuando la energía emitida por la Tierra equilibra a la del Sol, pero eso lo hace a la temperatura de equilibrio de la Tierra, que son 300, algo menos de 300 o 300 Kelvin. Esa energía del infrarrojo la absorbe fuerte. Bueno, la que más absorbe de la atmósfera es el CO2 y el CO2 está creciendo. Antes era una especie inerte, no dañina, y de repente se convirtió, como los otros contaminantes de la atmósfera, las cenizas volantes, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, las partículas que son contaminantes, que son en cantidades pequeñas pero muy dañinas. El CO2 se ha convertido, por razones inesperadas, les aseguro que ni yo ni de la mayor parte de los científicos que estaban involucrados nos dimos cuenta de que estaba subiendo la concentración del CO2 a valores que hacen que lo convierten la atmósfera en una manta que aumenta la temperatura de la Tierra. Va a aumentar posiblemente antes del año 1950, 6 grados. Y la respuesta es no lineal y catastrófica.
De modo que es absolutamente estúpido el no considerar los efectos de la emisión de los óxidos de carbono en el ambiente. Y el desconocer esto sigue habiendo en el Tea Party en Estados Unidos, la mitad de los candidatos republicanos al Senado y a la Cámara de Representantes siguen negando el cambio climático. Y es una cosa absolutamente demostrada. De modo que esto es lo último que quería decir. Muchas gracias. Non vos preocupades polo horario, porque o horario está feito non para nós, non para o horario, tenemos colchón ao final, así que descansaremos, pero non queríamos perder a oportunidade de iluminarnos e de centrarnos por conhecimento do profesor Amalia Liñán, así que para as preguntas tenemos pactos de interacción, que agradecería pues, a Vicente Pérez Historia que se achegue